Un fuerte abrazo a todos los que están conectados en esta oportunidad. En este último tiempo hemos estado aprendiendo mucho acerca del reino de los cielos. Le invito a poder visitar los demás videos, los demás devocionales que nos explican mucho acerca de qué es el reino de los cielos. En breves palabras, el reino de los cielos es la voluntad de un rey sobre un territorio. Y si hablamos de los cielos, nos referimos a la voluntad de Dios sobre nosotros. Cuando la voluntad de Dios es absoluta, ya deja de ser solamente un sistema de creencias o reflexiones bonitas o un club social, y ya es gobierno. Mi comportamiento cambia, mis pensamientos cambian, la forma en cómo yo hablo y me muestro y también entiendo la voz de Dios cambia por completo donde sea que yo esté parado. Si un embajador se mueve de un país o se va hacia cierta provincia, se va a ciertos lugares, es todo un evento porque no es solamente el embajador, sino es todo un país el que se está presentando. Yo demostraré quién me gobierna según mi comportamiento, según las decisiones que yo ejecuto, la manera en cómo me presento, van a demostrar quién gobierna mi vida. Y si el reino de los cielos gobierna mi vida, entonces he de buscar hacer la voluntad del Señor. También para poder escuchar o seguir la voluntad de Dios, necesito escuchar su voz, necesito ser amigo del Espíritu Santo, necesito estar en una estrecha relación continua, en donde puedo ser confiable para recibir su voz, para yo entenderla, puedo buscar la palabra de Dios, leerla, pedirle Espíritu Santo, enséñame, tener esta relación tan estrecha que provoca que el ambiente en donde yo esté sea transformado, porque no llegó un religioso, no llegó alguien que tiene por costumbre ir un día a la iglesia, no, llegó el reino de los cielos, y aquella gente que tiene reino, pues tiene una forma de ser muy diferente. Y justamente de aquellos que manifestaban reino, quiero compartirles. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Aquí encontramos a Juan el Bautista, del cual Jesús mismo dijo que no había ninguno más grande nacido de mujer como aquel. Dice así el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Más adelante en este mismo capítulo se da una descripción de Juan el Bautista, de cómo era su predicación, la reacción de las personas ante lo que él decía, su apariencia y las cosas bastante atípicas y anormales quizás para nuestros estándares que él presentaba. Déjeme decirle que la predicación central de Juan el Bautista era el arrepentimiento. Arrepentimiento no solo por yo sentirme mejor, ni siquiera para reflexionar o mostrarme solamente santo, sino que arrepentimiento para dar entrada, dar cabida al reino de los cielos allí en la tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cuando escucho del reino de los cielos entiendo que es algo muy bueno, que donde está la presencia de Dios, de hecho hay bendición, donde hay la presencia de Dios, hay milagros, hay gloria, hay presencia. Pero para que todo aquello llegue hay que enderezar las veredas, enderezar las sendas. Todo camino que había sido torcido, todo camino que vienen siendo mis decisiones, mi forma de vivir, necesitan ser cambiados. Y yo cambio mi camino a través del arrepentimiento. Ahora, hay algo muy importante que necesitamos ir desatando. Muchas veces hablamos de arrepentimiento solo cuando hemos nacido de nuevo, cuando le dijimos: Jesús, entra a mi corazón, quiero ser nuevo, quiero vivir para ti. Y bueno, ese es un inicio. Cuando le dijimos a Cristo: entra a mi corazón, sé el Señor de mi vida, abrimos un primer espacio, algo poderoso. Nuestra vida ya pasó de maldición a ser de bendición, de muerte a vida, de oscuridad a ser de luz. Gloria a Dios, eso es un milagro y fiesta en los cielos, es algo muy bueno. Sin embargo, hay un proceso que necesito revisar y trabajar. Y eso lo vamos a encontrar ahorita en Salmos 32, del 2 al 5. Aquí está hablando justamente otra persona de reino, que es un rey, el rey David. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos,
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí nos está revelando el arrepentimiento, en cambio, David. Juan el Bautista, por un lado, hablaba sobre arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y aquí David, siendo un rey, entendía la profundidad del arrepentimiento. Y justamente de eso quiero hablar. En el arrepentimiento no solamente son mis acciones evidentes que he realizado, los pecados que vienen siendo bastante escandalosos o las cosas que me hacen sentir mal, sino que aquí el rey David arranca diciendo esto: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Menciona que Jehová es el encargado también de ejercer juicio contra la iniquidad. En otras palabras, el responsable de poder quitar la iniquidad viene siendo yo. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, la iniquidad se puede disfrazar de una forma muy sutil. Sabemos que los pecados son como los frutos, los vemos por todos lados, pero la iniquidad es la raíz, lo que provoca estos frutos. Yo puedo tratar los frutos, puedo quitarlos, botarlos y todo, pero si no he trabajado la iniquidad y la he ocultado, entonces eventualmente caeré siempre en lo mismo. Si tengo ciclos repetitivos de dolor, si sigo trayendo a mi memoria cosas del pasado, si en mí solo hay reclamos, si solo hay ira y en general las vivo ocultando, las vivo justificando, entonces estoy cayendo en el error que aquí menciona en el versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, yo puedo estar engañado, viviendo con iniquidad, creyendo que todo está bien. El asunto de la iniquidad necesita ser tratado. Para que haya reino debe haber primeramente arrepentimiento, debe haber limpieza. Porque para que Dios me pueda confiar su gloria, su poder, necesita que todas las cosas estén en orden. Para que cuando las personas sean atraídas, cuando yo pueda hablar de esa gloria poderosa, yo también pueda ser un representante de esa gloria y también esa gloria invada mi propia vida. Yo pueda ser, en otras palabras, pueda ser feliz. Dice el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es increíble porque por un lado dice que estuvo callado, pero durante todo el día se le pasaba gimiendo. Eso me dice directamente que hay oraciones que yo puedo estar haciendo, pero aunque parezca algo espiritual, aunque me vean llorando, posiblemente simplemente me esté envejeciendo, porque no están saliendo las palabras correctas. Mi oración es inútil si no empiezo a confesar y exponerme delante de Dios y decir, papá, necesito que soluciones, que me ayudes con esta situación. Me arrepiento y renuncio de esto, de lo acá, de lo de allá. Cuando hay confesión, entonces todo ese envejecimiento se detiene, porque soy rejuvenecido cuando la presencia de Dios finalmente puede ingresar a esa puerta que yo antes la tenía totalmente sellada. Versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, el tormento que sentía David era fuerte, era bastante fuerte, decía, gemía todo el día, pero mientras cayó sus huesos se envejecían. Es necesario el arrepentimiento. Sin embargo, David aquí mismo en el versículo 5 ya encuentra la clave, encuentra la solución a todo esto. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Declaró pecado y no encubrió su iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí David hace una clara diferencia entre pecado e iniquidad. El pecado lo declaró y la iniquidad no la encubrió. Muchas veces yo puedo tener reacciones de ira, puedo insultar, puedo hablar cosas muy malas. Y yo generalmente puedo pedir perdón y digo, Señor, perdóname, dije esto de aquí, no tenía que hacerlo. Pero David no se quedó solo hasta allí, sino que profundizó más y sacó la iniquidad, lo que provocó eso. Muchas veces en algún punto de nuestra vida pudimos haber sido víctimas de maltrato, de rechazo, de cosas que obviamente no éramos culpables quizás en su primer momento, pero que Satanás la viene utilizando continuamente para desde allí provocar pecado, desde allí provocar maldición contra nosotros mismos, desde allí enviarnos a hacer prácticas que
siempre nos terminan deteniendo y que eventualmente nos separan del reino de Dios. Entonces necesito sacar la iniquidad de dentro de mí. No encubrí mi iniquidad. Cuando no la encubrimos, entonces el Espíritu Santo hace una obra de creación nueva. Volvemos a ser nuevos. Hay muchas cosas que podemos nosotros quizás pensar entre todos nuestros errores, pero es necesario que le pidamos al Espíritu Santo: muéstrame la iniquidad que hay dentro de mí. Muéstrame lo más profundo, aquel recuerdo, aquella cosa que todavía no perdono, lo que todavía me está dando vueltas, lo que aún utilizo como justificación para mi comportamiento, los argumentos que siguen sirviendo de casa para Satanás. Quiero deshacerme de todo, quiero vivir en tu reino, estar lleno de tu gloria, sentir el gozo del Señor como una fortaleza absoluta, que el reino de los cielos me cubra todos los días. Bueno, hay muchas cosas que hablar en la intimidad con nuestro Padre. Hay que hacerlo. Nos vemos en una próxima oportunidad.